Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, sean bienvenidos a esto que se llama Palmira TV. Quien les habla, Francisco García, Titán Caracol 2019. Hoy seguimos con la semana de la espiritualidad y nos estamos conectando desde Italia. Está una persona que nos va a conversar de todo lo que ella se dedica. Es un tema también espiritual, se llama Semillas Estelares. Pero antes de arrancar en materia, vamos a presentarla a ella. Ella se llama Alessa Esteban y ha tenido, bueno, en los últimos meses o en el último año, mucha repercusión en redes sociales, sobre todo en YouTube. Yo la sigo desde hace algún tiempo y me encanta lo que ella transmite a su público. Así que vamos a presentarla y vamos a preguntarle quién es Alessa Esteban. Bueno, ella es mexicana, pero ¿quién es? ¿Qué sucedió cuando ella estaba pequeña, joven? ¿Cómo se acercó a esto de la espiritualidad? Además, ella hace canalizaciones, hace conexiones, o mejor dicho, lectura de registros acásicos también. Entonces, aquí hay mucho de qué hablar. Yo creo que este es uno de muchos programas que podrían venir. Bienvenida, Alessa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación y estar hoy acá. ¿Quién es Alessa Esteban? Muchísimas gracias, Francisco. Antes que nada quiero agradecerles a todos por permitirme comunicarme aquí con ustedes. Es increíble, siempre estoy muy agradecida por estas oportunidades. Y bueno, Alessa Esteban, pues es mi nombre humano en esta vida, en esta realidad, porque claro, creo que el alma es eterna. Y hemos tenido diversas encarnaciones en diversos sistemas estelares. De ahí que el tema Semillas Estelares va a salir a relucir el día de hoy. Pero en esta vida, en el planeta Tierra, me llamo Alessa Esteban. Entonces, ¿En qué momento Alessa Esteban una perspectiva se empieza a acercar a esto de la espiritualidad? ¿Cómo se da cuenta? ¿De joven o a qué edad fue eso? Pues es que yo siento que sí, muy joven. Yo siempre fui una persona muy espiritual, pero tengo recuerdos de cuestiones sobrenaturales que me sucedían a los 4 años, 3 años, 2 años, ¿no? Mi recuerdo más antiguo es que me despertaba yo totalmente desorientada en mi cuna y pensaba que no reconocía este lugar, más bien era como que no reconocía dónde estaba, no reconocía, y yo me sentía ajena. Claro, esto no lo podía yo describir en ese momento, pero era solo tener confusión, y ya más grande me di cuenta que, bueno, pues era parte de estos síntomas, ¿no? De haber venido de otro lugar y estar extrañando justo como lo que yo sentía que sí era mi casa, que no era aquí. Y me acuerdo que mi madre me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Con mucha ternura y me cargaba y todo, pero yo decía, quiero irme a mi casa. Y me decía ella, pero esta es tu casa, soy tu mamá. Y yo no, era una cosa que no podía yo entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, me acuerdo que en otra ocasión, tendría yo creo 4 años o 5 años, yo veía abajo de la puerta de la entrada de mi casa un ojo. Yo me ponía en el piso y me asomaba porque hay siempre como una rendija que queda de espacio, ¿no? Por donde, no sé, que a veces tapan con algo, pero en esta casa no estaba cubierto. Y entonces yo me acuerdo que ahí pasaba yo un buen rato viendo un ojo. Era un ojo azul, como este ojo del billete del dólar, que tenía rayos de luz alrededor, pero eran unos rayos dorados. Y el ojo era un ojo color azul muy grande que me miraba y yo lo veía en tercera dimensión, o sea, yo lo veía real, ¿no? Y entonces yo le decía a mi madre, oye, veo un ojo, aquí hay un ojo. Y mi mamá me decía, ay, no, será el reflejo de tu propio ojo.
Y yo decía, es que no es posible, porque si yo estoy así, ¿cómo es que veo el ojo así, no? No podría ser el reflejo, porque yo lo veía horizontalmente, no lo veía vertical, como si, ¿no? Como si fuera el reflejo de mi ojo, entonces era imposible. Pero pues bueno, estos eran como las experiencias que yo no entendía por qué los demás no podían verlo y por qué yo lo estaba viendo. Hasta que me di cuenta ya más grande, pues que era algo pues que yo tenía como despierto, como abierto, una sensibilidad que me permitía percibir esto y recibirlo, ¿no? Claro, esto yo siempre muy, muy adentrada en los temas espirituales, me encantaba saber de la reencarnación, desde siempre me preguntaba qué estoy haciendo aquí, por qué he venido, por qué no hay sobrepoblación de almas en el cielo, si todos al morir va el alma al cielo, pues que no está lleno el alma del cielo, o sea, ¿qué es esto? Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir acerca de la reencarnación. Y cómo es que el alma pues era como que volvía, ¿no? Y volvía, pues tenía un poco más de sentido. Y así poco a poco fui encontrando autores cuando tenía 15 años, no sé, por ejemplo, Brian Weiss, que es un americano que ha trabajado con este asunto, ¿no? De la reencarnación y ha escrito varios libros, no sé, y entonces yo estaba como muy interesada en esto. Y claro, bueno, a todos nos llega la adolescencia, ¿no? Y luego no sé, tus años de juventud, donde lo que te interesa es hacer tu vida, liberarte de tus padres, no sé. Entonces fueron muchos años en que tuve una vida muy normal y que dejé todo esto de lado, aunque siempre me interesó y las cuestiones paranormales y la ufología. Y claro, hubo momentos en este periodo de tiempo, de hecho también cuando tenía 15 años, me acuerdo que yo empecé a estudiar arte desde muy pequeña. Siempre me encantó el arte, mi madre me regaló mi primera caja de colores cuando tenía 2 años, entonces yo dibujaba y dibujaba. Y en esa ocasión que tenía 15 años dibujé un alien que ahora sé que es un arturiano, pero se parecen mucho a los grises. Es que los arturianos en su fisonomía se parecen mucho a los grises, solo que tienen los ojos más redondos. Y entonces en esa época lo único que sabíamos era pues no sé, o sea, es que se hablaba mucho de los grises, ¿no? Porque en los años 70 había habido esto, ¿no? Entonces en los 90 era como lo que más se conocía, era de los grises, ¿no? No había tanta apertura de otras razas, de saber de más de las razas extradimensionales o estelares. Y entonces recuerdo que lo dibujé en la pared muy, muy bien, me quedó excelentemente realista, lo hice con grafito, entonces quedó como que brillaba y se veía perfecto. Entonces venían las amiguitas de mis hermanas y se asustaban porque además eran del colegio de monjas, las niñas. Entonces esta tiene pintado un extraterrestre en la pared y no sé qué. Pero yo me acuerdo que me pasaba horas, pero horas, sentada enfrente de este dibujo y le preguntaba yo cosas y me contestaba cosas. Y entonces yo escribía en un cuaderno, ¿y cómo es tu planeta? ¿Y cómo es allí? ¿Cómo son las plantas ahí? ¿Cómo son los minerales? ¿Cómo son los árboles? ¿Hay árboles? ¿Cómo son los animales? Y entonces yo me acuerdo que me iba diciendo, yo iba escribiendo todo esto y le preguntaba, ¿y cómo te llamas tú? Y él me contestó como con un tironcito atrás del corazón, pero era una sensación, no era pues así que yo escuchara un nombre como algo fonético, sino era, entonces yo decía, qué raro, ¿cómo te llamas? Y volvía yo a sentir el tironcito en el corazón, ¿no? Entonces decía, esto está muy raro, ¿no? O sea, que sea como una especie de sensación física lo que me causaba pues el nombre de este ser. Y bueno, pues ya, ¿no? Claro que no se lo conté a nadie porque todos iban a pensar que yo estaba loca, entonces me lo guardé, no se lo dije a nadie, pasó el tiempo, hice mi vida, estudié arte, viajé por todos lados gracias al arte.
Y de pronto, pues claro, siempre siguiendo como todas estas cosas espirituales, también seguía yo estudiando al respecto. Me enamoré de Egipto y o sea, siempre me encantó Egipto, entonces estudié egiptología, estudié en México y en un programa en Harvard también. Entonces aprendí a leer los jeroglíficos y seguía yo estudiando esto y traduciendo y todo, ¿no? Empecé como a trabajar mucho en esto y yo siempre estuve en contacto con mis guías espirituales. Cualquier cosa que yo tenía duda o lo que sea, pensaba, ay, ayúdenme o díganme esto o qué está pasando con esto. Y de pronto pues había señales que se me presentaban físicamente, ¿no? No sé, daba la vuelta y había un arco iris, o caminaba y me encontraba con un letrero que me respondía exactamente lo que había preguntado. O no sé, ¿no? Como sincronicidades, lo que llamamos ahora sincronicidades, solo que en ese entonces pues no sabía yo qué era esto. Y conforme pasó el tiempo, pues yo me sentía siempre muy conectada y siempre, no sé, hacía meditaciones, empecé a hacer meditación. Luego, después de hacer meditación, logré ir a Egipto con la Academia de Arte, que nos llevó en un viaje a todos. Era muy curioso porque yo estaba estudiando arte en Viena, en la ciudad de Viena, en Austria. Y la academia, o sea, a mí nunca me había pasado esto en México, es imposible porque no existe el presupuesto para hacer este tipo de cosas. Pero en Austria, siendo alumna de ahí, llegó una vez un artista que es curador y dijo, me los llevo a todos al Cairo, al centro de la imagen, y ahí estamos una semana y hacemos un proyecto de fotografía expandida. Y entonces nos fuimos con este señor a Egipto y fue un viaje pues maravilloso en donde yo ya sabía que tenía que volver y tenía yo que hacer bien estos estudios, y de ahí nació mi amor por Egipto. Bueno, es como este enamoramiento, ¿no? De que todo lo que viniera de Egipto yo iba a hacer, ¿no? Entonces pues esto fue como lo principal, ¿no? Que yo sabía que había como que era tan místico, pero porque yo tenía un llamado a este lugar, como si me dijera que ahí era el origen de todo, ¿no? Yo sabía que ahí era el origen. Y entonces, cada que yo trataba de hacer una regresión y de ver mis vidas pasadas, esto sí no se me permitía verlo. Y no se me permitía verlo, y no se me permitía verlo. Hasta que hice este segundo viaje a Egipto, pero lo hice con mi primer amor, ¿no? Era alguien que yo amaba mucho, y entonces para mí fue un viaje realmente lleno de amor y muy especial. Pero cuando regresamos, la relación romántica era una relación romántica tronó y yo me sentía sumamente mal, porque dije, ¿cómo un amor tan elevado, en donde llegamos a un lugar tan elevado, no puede durar más? O sea, no lo puedo creer. Y entonces ahí fue cuando entré yo en una profunda depresión que fue muy, muy extrema. Y fue cuando empecé a estudiar más. O sea, a mí lo que me salvó fue meterme a estudiar egiptología y hacer todos estos estudios acerca de, bueno, qué significan estas relaciones, las almas gemelas, las almas afines, las relaciones kármicas, ¿no? Si bien si ha habido una promesa, si no. Y entonces yo empecé a resolver todo esto a través de buscar lo que me había pasado a mí, ¿no? En vidas anteriores. Y no se me permitía ver nada hasta hace poco. O sea, yo empecé a entrar a los registros akáshicos a partir de la pandemia, que empecé como a canalizar de una forma mucho más fuerte. Claro, yo meditaba 4 horas al día, 2 horas en la mañana y 2 en la noche para controlar la ansiedad, porque yo creo que tengo este síndrome que se llama Deficit of Attention, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Sí. AD. Sí, ¿no? O sea, déficit de atención, que es como o te obsesionas mucho con una cosa o de plano tu cerebro no puede como procesar todo al mismo tiempo, no sé, era como muy difícil, ¿no? Y esto yo creo que también es como a consecuencia de ser
esta persona tan empática que podía yo recibir la energía de las demás personas, y cuando yo estaba pues en lugares con muchísima gente, acababa yo siempre con un dolor de cabeza terrible y no sabía por qué, y esto desde niña me pasaba, ¿no? Entonces yo no podía estar en lugares con mucha gente porque claro, es que yo absorbía la energía de todo y no la podía procesar ni me podía yo tampoco proteger, ¿no? Que son cosas que fui aprendiendo pues poco a poco después. Y bueno, pues no sé, no les quiero hacer el cuento muy largo, ¿eh? Si hay preguntas. Sí, un poco. Pues me dirás tú, Francisco. Sí, un poco el formato. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí? No te escucho, okay. No sé qué. Ok, ya. Ya. Un poco el formato es preguntas y respuestas, pero no quería interrumpirte porque esta es la parte, digo yo, donde la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues seguramente se va a conectar, mucha gente va a resonar contigo, entre esos este que está acá. Mi historia de pronto es un poco parecida. Sí. De joven veía cosas en mi habitación. A los 8 años me interesaba siempre por leer el periódico toda la parte que tenía que ver con astronomía, que si se lanzaban satélites, todo lo que era ese tema. Luego a los 13 años me regalan un libro que habla de las pirámides. A los 13 años entendí, o un autor decía que están alineadas con el cinturón de Orión. Luego en algún punto de mi vida voy a España, estoy por allá y estaba muy atraído, nunca pude ir, pero siempre estaba pensando en algún momento tengo que ir a Egipto y nunca fui. Pero de alguna manera me identifico mucho con lo que tú estás contando y me sorprende que, fíjate, siento que tienes una conexión muy fuerte y que hace recién pues empezaste con los registros acásicos. Yo apenas en el año pasado fue que me hicieron una lectura y empiezo a entender muchas cosas. Entonces, como para poner a las personas en contexto, eres artista mexicana, eres egiptóloga. Una decepción hace que te acerques más fuerte y te encierres a estudiar más lo que es Egipto. De hecho, yo vi un video que tú subiste hace poco, sería un poco más de una semana creo yo, donde contabas tu viaje a Egipto, donde pues estuviste como con mucha gente, no sé si eran 70 personas o 200, estaban adentro de la pirámide haciendo simplemente pues meditando, y que eso los llevó pues a un estado alterado donde podías ver de pronto personas o situaciones donde tú viviste en otra época allí mismo en Egipto. Eso me gustó, me sorprendió, me encantó, y me gustaría de pronto que nos contaras un poco de esa partecita antes de que nos digas qué significa ser una semilla estelar. Ok, perfecto. Mira, ese primer viaje que fui con la academia, digamos que fue mi iniciación. Yo lo llamo como la iniciación. Fue hace 11 años, o sea, 11 años antes de esta experiencia ahora en la pirámide actual, ¿no? Y en esa época, todo el grupo con el que iba, que éramos como 20 personas, a la hora de comprar los boletos y entrar al parque de Giza, al platón, donde están las pirámides, te preguntan, si tú quieres entrar adentro de la pirámide de Keops, tienes que pagar un precio aparte. Y todo el mundo dijo, ay no, qué caro, yo no. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ya estamos aquí, ¿cómo que no? Claro, denme los boletos, ¿no? Entonces me dieron el boleto y solo yo y mi cuñado, que al final en esa época todavía no era mi cuñado, pero lo curioso es que él acabó casándose con mi hermana en Austria, un austriaco. Fuimos los únicos dos que entramos a la pirámide ese día. Y lo más maravilloso es que entramos y no había absolutamente nadie. Éramos los dos únicos solos. Y yo recuerdo que él es fotógrafo, pero también se interesó, él es una mente mucho más científica, se interesó por la estructura y empezó a analizar la estructura y se salió y estaba haciendo sus cosas. Y yo me quedé sola en la cámara principal de Keops. Y por pura intuición, yo llevaba un año meditando.
O sea, un año antes yo había empezado con una meditación hindú en donde pones las palmas hacia arriba y empiezas a abrir tu sistema de chakras y cantas algunos mantras y ya está, ¿no? Era lo que yo hacía, lo único que sabía hacer. Y entonces, como por pura intuición, me paro del lado izquierdo del sarcófago, no adentro, no atrás, no en medio, no, de este lado, que fue curiosamente el mismo lugar que tomé esta segunda vez también. Entonces me paro ahí, pongo las manos hacia arriba, cierro los ojos y en ese momento siento como una fuente de energía que bajaba del centro a través de mi chakra coronario, entraba por mi cuerpo y hasta me sacudía de lo fuerte que sentí yo esa energía. O sea, era una energía que yo no podía creer, ¿no? Entonces entro de inmediato, o sea, es que no me tomó ni respirar ni nada, o sea, entré de inmediato en un trance muy profundo, en donde yo sentí que mi conciencia se fue como a la parte de atrás de mi cabeza, como a la nuca, ahí estaba mi conciencia, o sea, sí estaba dentro del cuerpo, pero como que se hizo hacia atrás, y empecé a recibir como una especie de download, como que empezó a bajar un montón de información, y empecé a ver como en microsegundos miles de imágenes, vi pirámides, vi paisajes hermosísimos con montañas y con pirámides y con budas y pirámides sobre las nubes y paisajes que yo decía, es que esto no es posible que existan. Entonces, como si fueran otros países, otros planetas, otros paisajes que era así, o sea, eran pirámides que estaban flotando sobre el agua, sobre nubes, budas gigantes. Empecé a ver así muchísimas cosas así muy raras, ¿no? Monumentos, lugares sagrados, templos. Empecé a ver como, pero era tan rápido que veía yo todas estas imágenes que no alcanzaba yo como a analizar una, me explico, solo veía, y entonces me asusté porque yo dije, ¿qué es esto? Y como que vuelve a entrar mi conciencia, me salgo y digo, ¿qué es esto? Abro los ojos un segundo y ¡pum! Me vuelve a jalar la energía y entonces vuelvo a cerrar los ojos y seguía esto, ¿no? Entonces yo pues como que tuve la intuición de dejar que sucediera, ¿no? Dije, bueno, no me debo de asustar, no sé qué es, pero va, o sea, me está jalando y ahí quedé, ¿no? Entonces después de, yo creo como 20 minutos, algo así, abro los ojos otra vez y sentí que ya, o sea, ya no sentía yo esa energía que me jalaba, ¿no? Ya, como que paró, o sea, se detuvo, era un momento que yo necesitaba estar allí para que bajara toda esta información y claro, no es algo que uno pues analiza en ese momento, que uno sabe, o sea, esta información fue bajando poco a poco durante estos 11 años, o sea, ha sido como entender ciertas cosas, ir conectando, etcétera, y entonces fue una experiencia en extremo impresionante, ¿no? O sea, para mí fue muy, muy especial. Y ahora, esta ocasión que vuelvo, que son 11 años después, y aparte por el 11, a mí me parece, es un número maestro, ¿no? Me parece como muy especial porque siempre veía yo 11, 11, 11, 11, todo el mundo lo ve, pero digo, es como que te dan a entender que es un número especial y que cuides lo que estás pensando cuando ves ese número, ¿no? Porque es como si estuvieras haciendo un snapshot de esa realidad. Entonces, lo que estás pensando en ese momento que ves el 11-11, esa es la realidad que estás creando. Entonces hay que tener como cuidado con lo que uno piensa, ¿no? Es como para darse cuenta. Bueno, el punto es que entramos, fue un evento que se hizo, que no lo hice yo, no lo organicé yo, lo organiza otro chico argentino que es un maestro espiritual y tiene muchos seguidores, y yo llego al final como anexada. Entonces al ser anexada yo pagué muy poquito por ese evento y solo tenía derecho a entrar con ellos al último concierto que se hizo en el Plató de Giza y ya. Pero ellos tenían como trabajo personal, ¿no? Hubo gente que pagó mucho más y hizo un trabajo muy extenso en donde entraban a meditar a la pirámide durante las noches. Y yo como
éramos un grupo grande de anexados, digámoslo así, ¿no? Que fuimos los que viajamos por nuestra cuenta y éramos libres porque los demás tenían actividades muy precisas que hacer. Y yo pues seguía mi intuición, hice un viaje recopilando información por cada templo, como deseaba hacerlo, ¿no? Ahora que ya sé más de egiptología, etcétera, pues fui haciendo registro para poder hacer estos videos y después explicar la evidencia espiritual que encontré, etcétera, ¿no? Entonces fui haciendo este recorrido y ya cuando llegamos a este evento, yo le comento a mi compañera de viaje, oye, pues, ¿qué te parece si compramos el Cairo Pass, en donde vamos a entrar todas las mañanas a meditar a la pirámide? Hagámoslo por 5 días seguidos. Y entonces, pues, quedamos en esto y ahí vamos el primer día muy emocionadas, que fue al día siguiente que llegamos, o sea, fue el primer día que llegamos allí, que ellos ya habían empezado a hacer durante la noche estas meditaciones. Pero nosotros pues llegamos a las 7:30 de la mañana, que abren el plató y que ya te permiten el acceso al lugar. Y curiosamente, cuando entramos ya había un grupo de gente que estaba meditando ahí quizás unos minutos antes que llegaron, y ya estaban ahí meditando, ya estaban haciendo ahí lo que estaban haciendo. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque cantaban unos mantras y se oía todo tan armonioso, porque la verdad es que la acústica dentro de esta cámara es muy, muy especial. Y entonces era como una energía muy armónica y yo pensaba, bueno, ni que nos hubiéramos coordinado para esto, ¿no? Ni nos pusimos de acuerdo ni nada. Y a mí me pareció claro, es que esta es la consecuencia, que todas estas personas que fueron atraídas a Egipto en este momento, pues ya tenían como este nivel espiritual o este interés espiritual para poder tener la intuición de hacer esto, ¿no? De cantar y de dejarse llevar por lo que estaban sintiendo en ese momento. Entonces entro y para esto en la entrada estábamos entrando y mucha gente al mismo tiempo, y una chica que yo no conocía me empieza a gritar desde atrás, oye, tú, oye, y volteo y yo, sí, tú, ¿qué pasa? ¿Estás esperando a Almudena? Y yo así como, no, adiós, no sé quién es, no sé qué es eso de Almudena. Entonces me meto al parque ya así, porque estábamos en los torniquetes, no te podías regresar, nada, ya. Entré y digo, ¿qué será eso de Almudena? Pues es un lugar de España, tengo entendido, no sé. Total, que cuando entramos a la pirámide, te digo, ya estaban cantando y yo me siento en medio de la pirámide y de la cámara, y como los demás, pues cerré mis ojos y empecé a meditar. Y la verdad es que no sentí esta energía como 11 años antes, no fue así, pero fue también una experiencia muy especial porque estoy meditando y de pronto tengo un impulso que no sé de dónde viene, que me dice, quítate los zapatos y camina, o sea, deja tus cosas aquí. O sea, yo dejé las cosas ahí en medio botadas, ¿no? Dejé mi bolsa, los zapatos, me paro y me coloco exactamente al lado izquierdo del sarcófago, como hace 11 años, ¿no? Pero fue como un impulso, no lo pensé, fue así como me levanto, y en ese momento otras 2 chicas hacen lo mismo. Se levantan desde que estaban sentadas pegadas a la pared y caminan al centro del sarcófago. Y ya ahí yo estoy casi que llegando a este lugar ya con los ojos cerrados, y alcanzo a ver que la chica de en medio estaba haciendo como una especie de triángulo, y que nosotras formábamos un triángulo, ¿no? Alrededor del sarcófago. Y entonces yo entré en una canalización súper profunda también, en donde empiezo a cantar y a hablar un lenguaje que no conozco, pero que se me dice que es el lenguaje de luz de los liranos, o de los seres de Lira. Y entonces los seres de Lira devienen en los pleiadianos más tarde, ¿no? Porque cuando se destruyen sus planetas en la constelación de Lira, migran a distintos sistemas estelares, y uno de ellos principalmente fue Pléyades, y se establecen en planetas allí.
Y bueno, miles de años después, pues va creciendo esta conciencia y son los pleiadianos, ¿no? Con los que a veces tengo contacto también. Entonces estoy haciendo este lenguaje que es de luz, que va acompañado también de mucha expresión con las manos. Entonces yo prácticamente estaba tan cansada que mi mente no entró a juzgar nada. Simplemente estaba yo ahí. Empecé a hacer estos movimientos, empecé como en una meditación muy profunda y sí escuchaba como yo estaba cantando y diciendo palabras que no conozco, pero en ese momento veo a Horus. Y entonces el dios Horus, que es el primer faraón, el primer dios faraón que hubo aquí en la tierra, es hijo de los primeros dioses de la primera llama gemela, que son Isis y Osiris. Es la primera alma que se separó en ese principio femenino y principio masculino, y de ahí viene, o sea que es la Trinidad después, ¿no? Y de ahí viene Horus, y Horus es como primer prototipo del dios humano, ¿no? Del dios encarnado en la tierra, o de ese semidios intermediario entre el mundo espiritual, el universo, la fuente, los dioses y pues el mundo, ¿no? Este mundo material. Entonces no es que sea un intermediario entre Dios y los humanos, sino es más bien un intermediario que conecta el mundo espiritual y divino con el mundo físico y terreno. Sí, se entiende esto, ¿verdad? Porque me habían dicho, no, ¿para qué necesitamos intermediarios entre Dios? No se trata de esto, ¿no? Es más bien como esta conexión. Y claro, Horus es lo que me dice en ese momento con imágenes, porque lo estoy viendo todo dorado. Y lo que me da a entender es que estos códigos los tengo yo que instaurar o ayudar, ¿no? Junto con estas otras personas que estamos allí, instaurar estos códigos en la red de conciencia, porque de esta forma la gente empieza a entender que son divinos para controlar, o no controlar, pero para ser soberanos de esa divinidad y de su reinado físico en este mundo, ¿no? En esta realidad. Entonces digamos que esta soberanía conecta tanto lo espiritual como lo físico. Entonces es como si nos estuviéramos dando cuenta que somos una super raza, ¿no? Es la primera vez en la historia estelar que se da esta situación en la que vamos a tener esta conexión divina, en donde reconocemos que somos divinos, que somos parte de esta chispa especial divina, ¿no? Del todo, pero en la tierra, ¿no? Con un cuerpo físico. Entonces somos como dioses en el cuerpo físico. Quizás se escucha extraño, pero estoy apenas como tratando de elaborar esta teoría, no sé si o cómo explicarlo, porque mucha gente puede decir, no, como es muy soberbio decir esto, ¿no? Que somos dioses aquí en la tierra, pero es como reconocernos que somos parte de esa divinidad. Entonces es algo, claro, no tener esta soberbia de decir yo puedo controlarlo todo, porque estamos reconociendo que los demás también son faraones, ¿no? ¿Y qué significa ser faraón? Pues el faraón es aquel que tiene esta conexión con lo divino, pero lo ejerce esa divinidad en la tierra, en sus creaciones, ¿no? En su reinado, o sea, hasta donde llega tu reinado, tu creación, tu propio propósito, ¿no? Entonces es ejercer esa divinidad en tu propósito, en tu realidad. No sé si me explico, ojalá que sí, ojalá que... Está demasiado interesante pues, todo lo que estás contando, Alessa. Yo quiero de pronto sí agregar algunos elementos que seguramente tú los conoces mejor que yo. Bueno, hablar de la Pléyades es hablar de 7 puntos luminosos, y de allí de pronto viene todo ese misterio con el número 7 en la Biblia, que tanto se habla, ¿no? Por otro lado, no sé si de pronto lo has visto hace unos años, por allá a finales de los 90, un niño ruso
de nombre Boriska o Borisco, algo así. Me acuerdo, donde yo lo había visto, claro. Contaba una historia siendo muy niño de una vida anterior y que él aseguraba que había vivido en Marte, que había existido una civilización en Marte, que Marte se había destruido por guerras, que él era piloto. Es un relato muy muy interesante que estuvo en los medios y que yo lo escuché todito. Y hace poco pues alguien sacó una foto de él ahora, 20 y algo de años después, y él desapareció. Él no quiso tener más contacto pues con la gente, según lo que estuve leyendo. Ahora, todo lo que tú nos cuentas es información que te llega a ti. Algunas se pueden explicar con algunos pasajes de la Biblia, algunas otras o muchas otras no. Eso de que somos dioses, pues en la Biblia lo dice, ¿no? El Dios está dentro de ti, somos iglesia, es algo que te lo dicen, pero la gente no lo asimila. Pero lo dicen codificado, y luego cuando te lo explican los sacerdotes o en el catecismo, ¿no? Que pues yo crecí con el catecismo, etcétera, te lo explican de una manera tan distorsionada que uno no lo puede entender así. Entonces cuando a mí me enseñaban catecismo, yo decía, no, es que eso no es así, o sea, no resonaba, no me resuena, no. Ahora entonces lo sí. Fui entendiendo. Yo creo que ser Dios es dominar la materia, ir más allá de la materia, y hay muchísimos yogis, muchísima gente que ha trabajado mucho en sí misma, en su interior, por desarrollar estos, llamémoslos, conocimientos, y que a la postre pues son capaces de crear su realidad. Eso ya significa que eres un Dios. Muchos lo hacen sin saberlo, pero la mayoría de nosotros, lo digo en mi caso, pues nos toca estudiar mucho, trabajar mucho dentro de mí. Yo siento que tú lo tienes de manera más natural, pero al final todos podemos, todos somos ese Dios que habla, sí. Nos dice. ¿En qué momento tú sabes que tus vidas anteriores corresponden a esas semillas estelares, a tu, digamos, vivir en otro sistema solar, en otro planeta? ¿Cuándo te das cuenta de eso y de qué manera? Mira, esto, bueno, nada más cierro con lo de la, porque esto tiene que ver con esta pregunta. En realidad, cuando terminamos esta meditación, yo tuve el impulso de abrazar a esta chica que estaba en medio del sarcófago, y lo que le dije fue: hermana sacerdotisa de hace 12,000 años de antigüedad, ¿no? O sea, que nos encontramos aquí otra vez. Y entonces me dice ella: ay, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? Y yo conecto con los pleyadianos. ¿Y tú de dónde eres? No, pues que de México, tú de España. ¿Y cómo te llamas? Y me dice: Almudena. Y entonces yo ahí, como me habían dicho eso al entrar, como que ahí me cayó el 20, que era el código que los pleyadianos me habían dado para que yo me diera cuenta que este ejercicio había concluido, que este ritual, que esto que se pretendía hacer había sido exitoso y que lo habíamos hecho bien, ¿no? Y esto fue porque seguí mis impulsos, seguí mi intuición y seguí la resonancia de esta situación. Por eso es que si tú sigues ese impulso, de pronto tienes este resultado, ¿no? O sea, y era esa clave, ese es el tipo de claves o de señales a las que me refería yo antes, ¿no? Yo me doy cuenta que a partir de mis vidas pasadas y todo esto, cuando se me permite ver, fue a partir de la pandemia, porque te digo, meditaba yo 4 horas y de pronto en estas meditaciones se me aparecían mis guías espirituales y ya se me habían aparecido antes en sueños cuando estuve tan deprimida que sabes, con esta decepción, se me aparecían y me daban mensajes y activaban cosas en mí y me decían, pues tú vas a tener que morir, pero vas a como a revivir en esta misma vida, pero como el ave fénix, ¿no? O sea, como va a ser mejor, tú no te preocupes. Claro, era como, es una cosa simbólica, pero sí era que sí sentí que parte de mí se murió allí, ¿no? Como de esa lesa anterior.
Pero bueno, esas son como sensaciones personales. Más tarde, cuando se me empiezan a presentar durante esta cuarentena en específico, me empiezan a dar instrucciones mucho más precisas. Una de las instrucciones fue: abre un canal de YouTube y empieza a leer el tarot y empieza a decirle a la gente que son nuestros mensajes. Entonces empiezo a hacer esto y poco a poco pues fue creciendo el canal. La verdad es que lleva muy poquito tiempo como para hacer, o sea, desde la cuarentena ahora son apenas año y medio, ¿no? O sea, entonces ha ido como creciendo súper rápido en ese sentido, y yo se lo atribuyo a que era como parte de la misión que querían ellos que yo hiciera, que empezara yo a comunicar y a, ¿no?, dar estos mensajes. Y entonces ellos se presentan así y me empiezan a decir: ahora, o sea, te debes de preparar físicamente para lo que viene, debes de prepararte también emocionalmente, vas a conocer a esta persona, va a ser una historia difícil, pero tienes que involucrarte. Entonces, de pronto yo decía, bueno, a lo mejor es mi imaginación o no, pero entonces empiezo yo a hacer meditaciones en donde pido específicamente ver las razones de por qué se me están pidiendo estas instrucciones. Y entonces ahí me empiezan a mostrar vidas pasadas, ahí sí me empiezan a mostrar, bueno, ¿no? Tu amor por Egipto es porque has sido sacerdotisa, no nada más una vez, sino antes en la Atlántida y luego, ¿no?, después cuando te estableces en Egipto hace más de 12,000 años, y luego más tarde con esta dinastía, con esta otra dinastía, por eso te gusta tanto, ¿no? Por eso tanto acá. Y son pedacitos que me van dando en imágenes, a veces en sueños. He tenido unos sueños así muy vívidos en donde veo a un faraón o veo como un paisaje con ¿no? Y me veo yo haciendo ciertos rituales, ciertas cosas, entonces me doy cuenta, ¿no? Y usualmente pues está relacionado también a como mi historia personal, amorosa, romántica, como que está muy entrelazado. Casi no hablo de esto porque pues es algo muy personal, pero está muy entrelazado. O sea, no hay manera que yo lo pueda... O sea, era como parte de la misión, era como parte de lo que se tenía que hacer. Entonces, pues como que ya lo acepté y ya lo limpié, también ya lo trabajé, porque no, tampoco se trata de estar sufriendo, ¿verdad? Pero sí fue como, bueno, ya esto ya pasó, entonces ya puedo yo como encaminarme a hacer este servicio, ¿no? Porque ya también me pude desprender cosas de ese pasado. Porque claro, si uno no está consciente y liberas y limpias como esa parte de que te corresponde de tu linaje familiar, entonces pues no puedes hablar de estas experiencias, ¿no? No puedes decirle a otras personas qué hacer si no lo has vivido tú. O sea, es que desafortunadamente la empatía se da cuando tú has pasado por ese tipo de situaciones, si no, no podrías, ¿no?, tener esa empatía. Entonces, pues así es, por eso me he ido alineando con las semillas estelares, porque me di cuenta cuando preguntaba, ¿y por qué con esta persona, no? Entonces me mostraban, porque tú has sido, no sé, un piloto en Pléyades, donde viajabas en esta nave con esta persona, era tu compañero, y quedaron que iban a hacer este proyecto juntos aquí. Entonces tú has activado como cierta parte que él tenía bloqueado en su corazón, y entonces, ¿no? Porque él perdió a su madre de niño por el cáncer, entonces él tenía muy bloqueada esta parte, ¿no?, del amor, y llego yo, y entonces se hace una conexión aquí, ¿no?, en la tierra, pero tengo este recuerdo de por qué, ¿no?, por qué tengo que hacerlo. Y entonces ahí me doy cuenta, bueno, hemos estado, o sea, éramos parte como de este colectivo que decidió como venir a la tierra y ayudar a desatorar el karma, ¿no? O la rueda del samsara, ¿no? Se explica así. Como que fuimos voluntarios y hubo otro comandante en esta nave que dice, hey, ¿quién va a viajar, ¿no? ¿Quién va a hacer esto en la tierra?
y pues nosotros estamos así o sea, hay mucha gente ahí presente muchos pleiadianos que decidimos hacerlo, pero ya que uno dice, bueno, lo hago, entonces los demás dijeron, y bueno, lo hacemos, está bien. Pero sí como que nos costaba trabajo decidir, porque sabíamos que aquí en la Tierra, pues el involucrarse con las emociones es completamente diferente. O sea, te tienes que involucrar emocionalmente, y allá las emociones, el amor es incondicional. Uno ama de una manera incondicional, y aquí pues siempre es condicional, o sea, es difícil como llegar a ese punto. Sí, acá hay lo que se llaman las densidades, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de emociones, y es un poco ese trabajo que hay que hacer, no sé si llamarla dominar las emociones, o más bien entrenarte a ti mismo para que las emociones no te dominen. Es un poco el trabajo en el que muchos deberíamos, los que no están, pues comenzar a hacerlo. El dominio del ego como tal, ¿no? Mira, el dominio del ego sí, pero el dominio de las emociones no estoy segura, porque las emociones son nuestra brújula que nos van enseñando la dirección hacia dónde debemos movernos, hacia dónde debemos tomar la experiencia, porque tenemos libre albedrío, ¿no? Es cierto. Pero si tú te sientes bien con esa decisión, entonces ese es el camino, lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que vas a aprender, y una vez que tú como semilla estelar aprendes algo, lo vas a comunicar y lo vas a transmitir energéticamente a todos los demás. Muy bonito. Entonces todos los demás pleiadianos están aprendiendo muchísimo de estas experiencias y perspectivas humanas. Genial. Mira, entonces nos están observando todo el tiempo, están allí viendo que, ¿cuál es la línea de tiempo en la cual nos estamos pues acercando, ¿no? ¿Cuál es más predominante? Y entonces este tipo de información, pues sí, también lo empecé a canalizar justo en la cuarentena también. Wow. Mira, una de las cosas que hacemos acá en Palmira TV con los entrevistados es mostrar sus redes sociales. Así que yo tengo acá tu YouTube y tu Instagram para mostrarle a los que están viendo esta interesante entrevista un poco de qué van tus redes sociales. Mientras yo... Sí, que se inscriban al YouTube, porque ahí tengo muchísima información de todo esto que hemos platicado. Así es, mientras yo voy buscándolo y lo voy a presentar en ese momento en pantalla, me gustaría que contaras de qué manera te contactan en Instagram, en YouTube, en Facebook, y de qué manera la gente puede saber si es también una semilla estelar, porque eso lo tocabas tú en una de tus transmisiones hace poco. Por favor, entonces mientras tanto yo voy buscando acá tu Instagram para mostrar. Sí, claro, uno puede saber porque resuena contigo esta información, porque tienes señales, porque eres un empata, o sea, alguien que absorbe la energía, que se identifica con la energía de las demás personas. No sé, es que tampoco se trata o sea, depende de el propósito del alma de cada quien, porque las almas, cuando venimos a este planeta, decidimos cuál va a ser nuestro propósito y con qué experiencias nos vamos a alinear, y decidimos más o menos, hacemos como un trazado de un plan general de esta encarnación. Entonces muchas veces no tenemos trazado esa conexión de nuestra alma con las familias cósmicas, no sé. Entonces algunas personas lo tienen muy seguro, pero algunas otras personas no les interesa hacer esto porque no están alineados con esta experiencia, ¿no? Entonces todo depende como de la enseñanza del alma. Y por ahí me había comentado alguien también, es que ¿por qué querer ser algo que no somos, ¿no? ¿Por qué querer ser otra cosa? Somos humanos, es nuestra experiencia humana, ¿no? Y yo digo, claro, pero nuestra alma, todos somos semillas estelares, porque estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Ya lo había dicho, ¿cómo se llama Carl Sagan, ¿no? Ya lo había dicho. Ya lo han dicho también científicos que han estado haciendo estudios de las moléculas de nuestro cuerpo. Al final somos polvo de estrellas todos nosotros, o sea, somos semillas estelares.
¿no? Somos semillas en fragmentos de esa alma, ¿no? Que viene de las estrellas, que viene de otros sistemas. ¿Y qué significa esto? Que nuestra alma ha tenido encarnaciones en otros sistemas estelares, en otras dimensiones, en otras formas físicas o no físicas, formas energéticas, conciencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como otro tipo de niveles que al final, pues, a veces nuestro cerebro no puede como hacer realmente no sé, cómo envolver esta información, ¿no? Entonces, por ahí Dolores Cannon, que hablaba de estas semillas estelares que venían al planeta en oleadas, decía, es que es como si, cuando hablo de esta información, es como si el cerebro se hiciera como un pretzel, ¿no? Como un nudo, así, porque pues es información que físicamente a veces nos cuesta trabajo comprender, pero ahora con todas las actualizaciones que ha habido, con todas estas cuestiones astrológicas que han sucedido, con toda la energía de cada llamarada del sol, con estos contactos extradimensionales que tenemos, con las canalizaciones, con la resonancia, se ha ido despertando esta información en nuestro ADN. Porque antes lo que los científicos decían que era basura en el ADN, es más bien información que estaba dormida, que ahora en los últimos 5 años ha sido activada masivamente y muy, muy intensamente para que nosotros podamos sostener esta conciencia de frecuencia más elevada. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nuestro cuerpo físico tiene que resistir esta frecuencia para no enfermarse. Porque si el cuerpo físico no avanza, no se le permite avanzar en estas actualizaciones, cuando llega ese pedazo de alma para integrarse a tu cuerpo, ¿no? Para integrarse a tu alma, a tu conciencia, tu frecuencia es más alta, evidentemente, y entonces si no se puede ajustar el cuerpo, entonces es cuando sufres dolores de cabeza o cansancio, dolores de articulaciones o esto o el otro, porque claro, te estás adaptando a esa frecuencia, a ese cambio que acaba de bajar en ti, ¿no? Entonces, ellos nos han estado preparando y ellos inventaron nuestro ADN, o sea, fueron 12 razas extraterrestres que combinaron esta información para crear los cuerpos físicos. Y les ha costado trabajo, lo han estado mejorando cada vez más y hay actualizaciones y claro, se tiene que dar de una manera también orgánica y natural el que esto vaya despertando en nuestro cuerpo y tenemos como esta tendencia de resonar más con una raza extradimensional o la otra, etcétera, etcétera. Y esto es porque probablemente hemos tenido encarnaciones allí o contacto con esos seres que nos han asistido, por ejemplo, los arturianos. Entonces es muy usual que los arturianos trabajan muy estrechamente con los pleiadianos, etcétera, ¿no? Entonces así es como se va dando todo esto. Y pues sí, es para sostener estas frecuencias, porque cada vez nuestra conciencia al expandirse necesita que el cuerpo también esté preparado para contener esa frecuencia, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la numerología que quiero traer a colación un poco en este momento, y era porque tú mencionabas lo del número 11 hace un rato. Quería comentarte cosas que me sucedieron y que yo en esa época pues no lo percibía de esa manera, no lo veía. Y es que el día que yo regresé de España fue un 7 de julio del 2007 a las 7 de la mañana. No me doy cuenta en ese momento, sino meses después, y simplemente lo vi como una curiosidad en ese momento. Claro, estamos hablando hace, 13, 14 años. Y luego, hace poco que empecé a mirar un poco el tema numerológico, pues yo nací un 1 de noviembre, un 1-11, y cuando yo saco mi cuenta de mi número resulta que es 7. Cuando yo leo todo lo que quiere decir el 7 en una persona, pues prácticamente me describía a mí. Entonces, no son casualidades, ¿no? Cuando uno empieza a indagar en esto, se va dando cuenta, va entendiendo muchas cosas. Que si tú quieres, puedes decir, es una casualidad, o pues simplemente aceptas que más que una casualidad, pues es algún llamado, ¿no?
El año pasado tuve una lectura de registros acásicos y una de las cosas que me decían era que debía usar esto que yo ya había arrancado, que es este canal digital, para mostrar y promover todo lo que es este conocimiento que para muchas personas, algunos, los que están bien alejados de eso, pues seguramente se burlarán, otros simplemente no creen, pero seguramente los que más llevan tiempo viniendo a la Tierra en forma de reencarnación, pues son los que más resuenan y los que sí están escuchando esto para seguir avanzando. Eso es un poco lo que yo creo, y que todos pues tenemos un camino que andar. Yo creo que la primera vez que me acerqué a estos temas fue en el año 94 por allá, cuando me enseñaron que era un péndulo, cuando me hicieron algo que se llama renacimiento, que es una especie de regresión. Luego a los años estuve en una sesión de constelaciones familiares, y así poco a poco. Yo, por ser ingeniero, la gente me dice periodista, yo no soy periodista, yo soy ingeniero. Por tener una mente ingeniero, pues la mente lógica me ha hecho que me demore mucho en aceptar todas estas cosas, ¿no? Y en los últimos 2 años he estado en ese proceso de aceptar, y cada vez es más fuerte este llamado. Yo, pues desde que te vi en el canal Un Nuevo Tiempo, y sigo mucho a Johanna Díaz, no sé si tú también. No sé quién. Johanna Díaz es un periodista mexicano, tiene un canal, hace mucha investigación y presenta muchas personas como tú que tienen mensajes para dar. Entonces yo te recomiendo que lo busques, se escribe con J, okay. Johanna Díaz. Lo sigo mucho, estoy muy pendiente de todo lo que allí se muestra, porque hay una conexión, siento una conexión. No sabes cómo me alegré cuando me dijiste que sí querían estar acá, porque siento que es un tema más que voy sumando y que voy mostrando en mis redes, que si bien tampoco tiene mucho tiempo, al igual que tú, pues ahí vamos poco a poco sumando personas que les interesa. Muy complacido, por ahí estábamos viendo tus redes, vimos tu Instagram. Por favor, cuéntales cómo te consiguen en Instagram, cómo te consiguen en Facebook, en YouTube, y si tienes algún teléfono o simplemente por las redes te pueden contactar. Sí, que me manden mensaje por las redes, sí los veo ahí, los mensajes, si quieren una sesión para registros akáshicos o para saber cuál es su familia estelar, o si quieren conectar con sus guías espirituales, eso pues lo hacemos, lo hago con mucho gusto, canalizo, conecto, lo hago a través de las cartas del tarot, pero también escuchando, ¿no? Percibiendo y platicando con la persona, pues así en online. Y bueno, esto lo hago y me pueden mandar mensaje en el Instagram, o sea, ahí es donde me pueden contactar fácilmente. Y qué más, nada, si me siguen en YouTube, ahí me pueden dejar comentarios bajo los videos, ¿no? Porque se ha generado una comunidad muy bella ahí, donde mucha gente pues también aporta sus experiencias, sus comentarios son muy interesantes, porque luego dan consejos también, y de pronto hay cosas que no nos podemos imaginar, y es el aporte de alguien más, ¿no? Que nos dice, busca tal, o haz prueba con esto, yo lo probé y me funcionó, no sé, cosas muy interesantes, además de sus experiencias. Y bueno, pues se ha formado una comunidad muy bella, ¿no? Pero es bien importante que sí se suscriban, porque de esta manera, aunque no lo crean, apoyan muchísimo estos canales que están iniciando de YouTube. La verdad es que es muy, muy importante, porque de esta forma todo el tiempo que estamos invirtiendo en generar estos videos y todo, pues tiene como una repercusión de soporte para nosotros, ¿no? Porque o te dedicas a, no sé, como dicen en México, a perseguir la chuleta, ¿no? Hasta que tu canal es lo suficientemente grande para poder generar pues no sé, un income, ¿cómo se dice? Pues sí, poder dedicarle al 100%. No sé, un sueldo, ¿no? Un sueldo, algo que te pague por hacer esto.
Entonces, evidentemente, obviamente no lo hacemos por este pago, lo hacemos porque nos nace de corazón, pero cada vez me apasiona más hacer esto y cada vez tengo menos tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, como que no puede ser, tengo que dedicarle el tiempo para hacerlo y entonces, pues bueno, es una cosa que claro que apoyan mucho si se suscriben, aunque crean que no, pues porque hay mucha gente que va y ve el video pero no se suscribe al canal. Es cierto. Y como YouTube de todas formas te pone tu video cuando vuelve a salir, pues no, por favor, apoyen. Así es. Alessa, yo estoy muy complacido de poder tenerte acá en Palmira TV y escuchar toda esta historia, todo lo que tenías que decirle a los colombianos. Recordemos que esto está en Colombia y que seguramente vas a sumar seguidores. Se consigue Alessa Esteban, se escribe A-L-E-S-S, es importante decir que es con doble S, Alessa, y Esteban empieza con E, no con S, Esteban. La pueden encontrar por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y nada, pues escuchar todo lo que ella tiene que decir, porque hay muchísimos. Ahora hicimos una navegación acá en tu YouTube y tienes muchísimos videos, mucha información muy valiosa de tu experiencia, de lo que quieres contarle a las personas, y eso tiene que ser recompensado de alguna manera. La gente tiene que suscribirse, no solamente nutrirse de tu información, sino sumar. Es un llamado pues a la gente que ve a Alessa Esteban en las redes sociales, que sume seguidores, porque es la única manera de poder uno dedicarse al 100%, y seguramente ahí es donde uno se siente como pez en el agua, es la única forma, ¿no? Así que las bendiciones para ti, te voy a seguir todos los días viendo todo lo que tú vas posteando. Espero tenerte aquí más adelante y que podamos seguir conversando cada vez que, tengas información para dar o invitaciones a talleres o lo que sea que vayas a hacer, ¿vale? Con muchísimo gusto, yo eternamente agradecida de estar aquí conociendo Colombia, que es, ¡ay, qué emoción!, ¿no? Hacer una entrevista para Colombia me dio muchísima emoción, de verdad, el corazón se me llena, y pues ojalá que resuene con todos ustedes esta información, es lo que más deseo, y pues millones de bendiciones a todos los que están aquí con nosotros. Amén. Nos vamos con Los Ángeles. Chao. Gracias. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Gilcy Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMON, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora. Escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional, y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, 1 año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Palmira TV presenta
por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos.